trabajo o centro de estudio, una exposición. Pero el día de hoy termina con su pareja. Resulta de que ella está en su cuarto y no quiere salir. Está llorando, no quiere comer. Tal vez muchos se identifican con este caso, o alguien que conoce está pasando por algo similar, o en el lugar donde estaba alguien expuso, pero no expuso como debiera exponer, sino estaba más con ese dolor o ese acontecimiento ante una separación. Entonces ella no quiere comer, no quiere ir a su centro de estudio. Probablemente afecte su exposición. Pero no vamos a tratar de resolver el caso, sino vamos a investigar todo lo que se nos dice en esos casos. Supongamos que usted termina con su pareja y alguien llega y le dice 4 consejos, pero usted tiene que pensar en 4 consejos. Dichos consejos lo va a transmitir a los demás. ¿Cuáles son esos 4 consejos que le dan en esos casos? Eso servirá como base, como para entender lo otro. En una hoja, cada participante me hace la entrega de 4, 5 o 6 consejos que recibe o que le dan en esos casos. Una de esas puede ser ánimo, la vida continúa, escribió uno de los alumnos de otros horarios. O mañana brillará el sol. Pero solo se les pide 4. Si hay 5, bueno, 5. Entonces empecemos. Luego me entrega la hoja y empieza a compartir los 4 consejos, o 5. Luego veremos lo otro, que es entender. Quiero ver hasta qué punto enfoca su atención. Vamos a ver los 4 consejos. Es un tema muy delicado, como cualquier otro tema que estamos abordando. Estamos tratando de orientar todas las sesiones hacia el entendimiento, no hacia otra cosa, ya que es la única forma o manera, no hay otras, de ir liberando esa mente que está atado porque no entiende. Está atado a ideas, a conceptos, a creencias. Ya saben, a supersticiones que no le permite visualizar o percibir cosas que ocurren. Esas cosas que ocurren no puedes verlo a simple vista. Esas cosas que ocurren solo puedes verlo con el ojo del entendimiento. Ese ojo del entendimiento está castrado, no hay. Las personas miran nada más, pero no se dan cuenta de lo que están mirando. O escuchan, pero no se dan cuenta de lo que están escuchando. Por ahí, a media luz, otros están en una oscuridad. Estar en una oscuridad no es falta de conocimiento o información, sino es falta de entendimiento.
están aquí, me dice mucho, el mismo hecho de estar aquí, mucho. Y además no necesito que me digan qué es lo que les ocurre. Sé lo que les ocurre, lo que les está ocurriendo y lo que les va a ocurrir. Pero sé también lo que ocurre y le ocurrirá a aquellos que entienden. Pero a aquellos que no entienden también sé lo que le ha ocurrido, o lo que le está ocurriendo, o lo que le ocurrirá. O sea, ese es su mundo. Y esto no es cuestión de vanagloriarse, es cuestión nada más de entendimiento. Entonces así con propiedad puedes decirle, puedo leer tu futuro, lo que va a ser. El estar aquí es un reflejo de lo que están pasando. No solo es hablar en el escenario, hay otras cuestiones que tiene que ir entendiendo. Fácil es pedir al profesor, sí hago el pago y quiero perder mi miedo, sí quiero hablar, quiero entregarme en el escenario. Sí, pues fácil. Ese fácil que tú dices es bien complicado, pero esa cosa complicado es muy sencillo cuando uno empieza a entender. Por eso es de lo más sencillo, pero esa sencillez les costará entender. Así que no será fácil al inicio para ustedes. Tendrán que estar en silencio hacia ustedes, tendrán que alejarse por un tiempo de las cosas que antes estaba ahí sosteniéndose y empezar a ser usted por sí mismo, ya que no hay otra forma. La cuestión es que nos hemos dedicado demasiado tiempo a ganar mucho dinero y a estar demasiado estudiando, obsesionado en querer aprobación o desaprobación. Y esas son las consecuencias de no haberle dado espacio hacia usted mismo para averiguar lo que realmente le está ocurriendo. Lo que se hizo es solo almacenar conocimiento o información y estamos ahí esperando aprobación o desaprobación de los demás. Nunca hay un espacio para entender las cosas, por eso nos ocurre lo que nos ocurre. Esas cosas de tengo miedo, no sé qué me pasa, todas esas cuestiones. Ahora aclararé, estas cosas que ustedes mencionaron aquí en estas hojas, no se distingue de las demás porque todas son iguales, todas son iguales. ¿Ve? Todas son iguales, no hay nada distinto. Todas son iguales. Vamos a derrumbar su sistema psicológico. Al derrumbar nacerá algo nuevo, de manera natural. Voy a derrumbarlas. Vean y estén atentos cómo los derrumbo, ¿ya? Pero verdadero derrumbamiento. Es como si volvieras a nacer, es como si abrieras los ojos, algo así. Pero esto no es una cuestión de vanagloriarse, es porque lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Tal vez esperaba que yo le motivara, pero usted no paga para motivarlo. Mucho más allá que el pago, usted paga para entender su miedo, su nerviosismo y todo lo que le ocurre. Solo así podrá haber arte en su hablar, en su hablar o en su decir. Así es que esa palabrita que ustedes ven en el sílabus llamado autoestima es todos estos temas. Claro, aunque ese tema de autoestima hay que cambiarlo porque no es por ahí. Porque luego entenderemos por qué no es por ahí. Pero eso que llamamos autoestima es todo eso. Ofrece en el sílabus, se ofrece autoestima, vocalización, presentación, pues lo estamos abordando poco a poco. Así es que en otras palabras, usted hace el pago para decirle las cosas tal como son, no lo que usted quiere escuchar, ¿no? Porque esa cosa que a usted le ocurre, miedo, temor, no se resuelve con las cosas que usted quiere escuchar, sino con algo totalmente distinto. Para eso no tengo que enfocarme en sus gustos o mis gustos, sino en lo que es. Entonces esto trasciende los gustos o los disgustos, los trasciende. Siempre haciendo la aclaración. Además, jóvenes, si empiezo a obligarlos, no va a nacer nada propio en usted, porque solo lo hará solo lo hará para darle gusto. Entonces no estamos hablando de verdadera madurez. Participar es madurez también, no participar es madurez, o sea, tienen las dos cosas. Recuerde, es su vida, no mi vida, y estamos pintando su vida. Todo esto que escribieron
no pasa de ser igual que los demás. Por ejemplo, se mantiene el mismo molde se mantiene. Otros dicen, por ejemplo, viaja, otros vendrán, y su compañero dice, búscate otro, anda a la discoteca y haz amigos. Su otro compañero menciona, los hombres valientes no lloran, así es que di no a ese lloriqueo. Entonces es distinto, pero el mismo patrón o el cerebro, el mismo cerebro se mantiene. Su otro compañero dice otra cosa, ¿ves? Es distinto. Su otro compañero dice otra cosa, ¿ves? Es distinto. Entonces se mantiene el mismo viejo cerebro, un cerebro que se mantiene, ya saben, recomiendan de que otros vendrán, así que no era para ti, el mismo molde. Entonces todo esto terminará, no es por aquí, no es. Entonces esto vamos a romperla, por decirlo así, porque es un viejo cerebro que no les permite ver más allá. Entonces esto terminó. Ahora por primera vez recién va a madurar, recién. Vamos a ver. Ella va a una relación con una programación. Una programación que no puedes verlo, no puedes tocarlo. Al no ver, al no poder tocarlo, no puedes destruirlo, porque si lo tocaras o lo destruyera, si lo tocaras podrías destruirla, podrías sacarlo, pero como no puedes ver o no puedes tocar, no puedes destruirlo, no puedes destruirlo. Esta programación es llamado chip psicológico. El robot tiene un chip físico, puedes verlo, puedes tocarlo, pero este ser humano tiene un chip psicológico que no puedes verlo, no puedes tocarlo. Es una programación psicológica llamado expectativas, llamado pensamiento sistematizado. Hemos sistematizado nuestras vidas y eso viene desde que estamos antes de nacer, ya con la especie de condicionamiento. Entonces, una vez nacido, la influencia es tremenda porque es influenciado directamente. ¿En qué aspectos somos influenciados? En varios aspectos. En lo psicológico. ¿Qué esperaba en lo psicológico ella de él? Eso es lo que tenemos que averiguar. Y no estar ahí diciendo, sí, mañana brillará el sol, búscate otro, seguramente no te querrían. No. Eso es peligroso para el entendimiento. Eso es alejamiento de la realidad. No entendimiento y como tal, inmadurez. Una de las cosas que sucede y que no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que entender la cuestión y no estar ahí pasándonos motivándonos. Hay que entender y no motivarnos. Es madurez. Ahora, en lo psicológico, ¿qué esperaba ella de él? ¿Vamos? ¿Qué esperaba en lo psicológico? ¿Alguna ocurrencia? Jóvenes estudiantes. Si aún se les puede llamar estudiante, porque ser estudiante es una de los escenarios muy raros, porque no hay tal cosa. Ser estudiante no es cualquiera. No, el estudiante es preguntón, es inquieto, le gusta escudriñar, tratar de entender, comprender, no acepta ni lo rechaza, lo tiene ahí, lo mastica, nunca acepta sino más. Si aún se les puede llamar estudiante. En caso de que por lo menos mantengan esa inquietud de entender, entonces habrá esperanza, si no, de todas maneras escuche. Sus ganas por aprender es tanto. Resulta de que el joven le decía, quiero ser como usted, así como yo. Sí. ¿Qué tanto lo necesitas? Mucho. Bien, acércate a un río
¿Y qué ves en el agua? Nada, acércate un poco más. Y el Señor presionó su cabeza sobre el agua. Después de un tiempo, dejó de presionar. ¿Qué quieres matarme? ¿Qué quieres? Bueno, dime, mientras estabas con la cabeza dentro del agua, ¿qué sentías? Quería oxígeno, estaba que me moría. ¿Tanto? Sí, mucho. Bien. ¿Y qué tanto es tus ganas por querer entender la verdad de las cosas? ¿Es poco? ¿Frágil? Piensa. ¿Es tanto? ¿Así? ¿O es... Regresa mañana, en cuanto lo hayas meditado eso? ¿Es así? Ese es el estudiante. No aquel que busca comodidades o aquel que busca conveniencias, no. Es incondicional el estudiante. Pero sigamos, ¿qué buscaba ella de él en lo psicológico? Esperanza, seguramente lo necesitaba él para contarle sus cosas. Ya sabe mucha información de lo psicológico. En lo emocional, ¿qué esperaba ella de él? ¿Qué esperaba en lo emocional? Poesías, poemas, palabras como mi princesa, doncella, encanto. Abrazos. En lo físico, ¿qué esperaba ella de él? En lo sexual, ¿qué esperaba ella de él? En lo económico, ¿qué esperaba ella de él? Etcétera. Uno va a una relación con esta carga, y esta carga se lo programan antes de nacer. Esta es una carga que no puedes verlo, que no puedes tocarlo, y uno vive llevando esta carga, el chip psicológico. Entonces esa carga es pesante. Buscas tú a alguien donde descargues o vomites toda esa carga o ese sistema o esa programación. Sí, buscas. Y aquel que será, o sea, aquel que reúne todas esas condiciones, tú dices, por primera vez encontré amor. ¡Qué bien! Amor. Es como si descargaras tu inmadurez. Pero esa es una ilusión, porque con eso has creado, ¿qué cosa? Dependencia. Dependencia. Y tu vida se mueve en base a eso. Cada cosa que diga o haga está poniendo tu estabilidad en juego. Juega con eso. Donde se mueve, tú te mueves. Has perdido vida propia, energía propia de hacer tus cosas. Entonces, esa es una programación. Lo que ella no se dio cuenta es que él también tenía expectativas, solo que distintas a la de ella. En lo psicológico, algo distinto; en lo emocional, algo distinto; en lo físico, algo distinto; o en lo sexual, algo distinto. Resulta de que ella dijo de que él reúne todas las condiciones, aunque el 70 o el 80%, sí, pero el resto aún no, pero por lo menos tiene ese algo que estaba buscando. Por lo tanto, no hay otra persona y me quedo. Mientras que él no, estaba mucho más suelto, porque en ella tan solo encontraba de repente un aspecto o dos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que causa dolor o sufrimiento no es la otra persona, aunque hayamos sido educados de que la otra persona es responsable, pero no.
nuestra desesperación o sufrimiento ya está establecido, ya está diseñado. Nos educamos para sufrir, para llorar, y esta es la causante de todos los dolores. ¿Cuál es tu expectativa o la programación? Ahora, él sufrirá en otros escenarios, pero también dentro de sus expectativas. ¿Por qué no sufre en el momento? Se fue, ¿ve? Tuvo su acto sexual y se fue. Lo que para ella tal vez estaba guardando para una ocasión, lo que ella llama sagrado, realmente se ha frustrado. Entonces viene la desilusión, el dolor. Ahora, cuando alguien se acerca y le dice, ¿cuánto ganas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Dónde estudias? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué está haciendo, en otras palabras? Sí, está investigando. ¿Qué cosa? Está averiguando, reuniendo información. ¿Para qué? Si se alinea a sus expectativas. Sí, indirectamente. Exactamente. Entonces, no le interesa tu situación. Lo que le interesa es ver si cumples o no cumples sus expectativas. En otras palabras, ¿quién está manipulando? Aparentemente él se fue y dices tú, ese sinvergüenza me la va a pagar, me ha engañado, me ha utilizado. No, ese es el viejo cerebro que tenemos. Quien realmente está utilizando es ella para sus propios beneficios psicológicos, emocionales. ¿Ves que es distinto ese enfoque? No nos damos cuenta, pero él también... Ella no es responsable, sino cuando él llora en otras ocasiones, es eso, la causante de todo eso. Entonces, tú lloras porque tu llorar es egoísta, porque lo que te interesa es plasmar esto y no la otra persona. No te interesa el estar, el vivir, sino te interesa cumplir tus expectativas. Entonces, cuanta más expectativas, ¿cómo medir la inmensa depresión, las ansiedades, las disputas, los odios, los sufrimientos, hasta el límite de llegar a un límite en la que uno ha crecido tanto, ha escalado tanto y llega a un límite en la que la vida no sirve? Es como si perdiera sentido, porque sobre todo hemos vivido motivándonos y llega un momento en que nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo no llena. Entonces llega un límite en perder noción de la realidad. ¿Por qué? Es por falta de entendimiento. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en darle sentido a la vida. La vida no tiene sentido. Si le das su sentido, no tiene sentido. La vida ya tiene su propio orden natural. No tiene por qué estar dándole sentido. La vida, así piensas que puedes o no puedes, sigue viviendo, sigue latiendo. Es como el comer o el dormir.